Hola a todos, mi nombre es Ángela María Santa Cruz, estudiante de licenciatura en Artes Plásticas del CAU Villavicencio. El día de hoy vengo a exponer mi segunda parte de la historia de las armas, periodo que abarca desde la época medieval hasta el Renacimiento. Así que empecemos. Bueno, empezaremos contando que Europa en esta época tenía una actividad bélica constante. Habían guerras, ya fuera por religión, políticas, etc. Las armas ya conocidas de épocas anteriores mejoraron notoriamente, especialmente en cuanto a los materiales. El empleo del acero y la aplicación de nuevas formas de fabricación de las espadas, por ejemplo, hicieron que éstas fueran mucho más flexibles, mortíferas y resistentes. Otras armas, como las puntas de flecha o las hachas, dejaron de fabricarse en hierro para empezar a hacerse en acero. Este metal era más flexible y ligero que el hierro, lo que permitía trabajarlo mejor y, por lo tanto, obtener mejores armas. Bueno, empecemos por el hacha, cuyo uso es destacado de la infantería, de caballeros y sobre todo para duelos y batallas en los que la infantería tenía un papel principal. Sin embargo, el hacha medieval, aparte de ser un arma, era una herramienta muy útil y fácil de fabricar. Aquí tenemos una referencia del hacha medieval. Es una obra llamada Muerte de Olaf y el autor es Peter Nicolai Arp. Bueno, las dagas. Estas normalmente tenían doble filo y se solían utilizar como arma secundaria, complemento de la espada. Las lanzas y alabardos eran otro tipo de armas, formada por un extenso mango con una punta y una cuchilla transversal que tiene apariencia de media luna por un lado y finalización aguda por el otro, cuyas funciones eran de corte, de punta y de gancho. Aquí tenemos una referencia de las alabardas. El autor es Leandro Izaguirre. El nombre de la obra es El Suplicio de Cuauhtémoc y está ubicada en el Museo Nacional de Arte. Aquí podemos ver las alabardas. Esta es otra obra de la batalla de Sempach en 1386, donde la Confederación Suiza derrotó al duque Leopoldo III de Habsburgo. El uso de las alabardas fue fundamental en la victoria. Bueno, con respecto a la navaja y el cuchillo, la navaja es otra arma blanca, más corta que el cuchillo y su hoja puede doblarse sobre el mango para que el filo quede guardado entre las dos cachas o en una hendidura. Y el cuchillo también es un instrumento para cortar, formado por una hoja de metal con mango y suele ser un arma robusta y fuerte. Bueno, la maza es un arma medieval cuyo propósito era contrarrestar los efectos de la espada y buscar perforar la armadura y golpear al enemigo. La ballesta es un arma que perfeccionó el arco y la flecha. Las primeras referencias de las ballestas se encuentran en la antigua China en torno al siglo VI a.C. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo X cuando esta arma comienza a usarse de modo masivo como una evolución desde el arco y la flecha que habían pues predominado hasta entonces. Aquí tenemos referencia de las ballestas, una obra del autor Jean Froissart. El título es Batalla de Poitiers y aquí podemos ver el uso de las ballestas. Bueno, el látigo, a lo largo de la historia, sobre todo en la época medieval, cumplía la función de castigar a los esclavos, torturarlos, ya que en ocasiones tenían puntas de hierro que causaban graves traumatismos, lesiones e incluso la muerte. El arco, bueno, consiste en un arma flexible en cuyos extremos se atan a su vez los extremos de una cuerda en la que se sitúa la flecha. El arco y las flechas son conocidos desde el periodo paleolítico, pero es en el siglo XI cuando fue mejorado por los ingleses con la creación del arco largo. La destreza de los arqueros ingleses fue tanta que llegaban a lanzar de 10 a 12 flechas por minuto. Aquí tenemos referencia del arco. Este es el tapiz de Bayeux. Es un inmenso bordado en el que se conservan 68 metros de longitud y 0,5 metros de anchura. Está elaborado en un lienzo de lino conformado por 9 trozos cosidos y cuenta los acontecimientos que culminaron en la conquista normanda de Inglaterra. Aquí en la parte de abajo podemos ver a los guerreros dándole uso al arco, ¿no? Bueno, y por supuesto, entre las armas medievales más importantes no puede faltar la espada, ya que este era signo de autoridad y respeto. Las espadas fueron el arma más representativa de la época medieval, ya que la usaban gente noble y eran armas de caballeros, de familias poderosas y adineradas.
Pero esta arma no era tan importante por su eficiencia, sino por lo que significaba, ya que quien la tenía era porque pertenecía a un nivel social más elevado y había recibido algún tipo de educación militar en el manejo de las armas. Incluso si eran enemigos en un combate, los caballeros se respetaban entre ellos. La espada estaba hecha de una hoja de acero con una forma importante para otorgarle un buen equilibrio y sobre todo generaba seguridad para un arma de este tipo. Como lo podemos ver aquí, el diseño de las espadas tenía un diseño específico de la cultura cristiana, con una forma característica de cruz, ya que en esa época la religión cristiana pues prácticamente estaba omnipresente en toda Europa y el símbolo de la cruz era lo más importante. Incluso los caballeros antes del combate rezaban sobre su espada. Aquí podemos ver las espadas más clásicas, pero había muchísima variedad y prácticamente todas eran diferentes porque eran piezas únicas diseñadas especialmente para las personas que la iban a usar. Aquí tenemos una referencia de la espada. Es un ventanal con un retrato idealizado de Jarl, el último rey vikingo, y logró quedarse en la historia precisamente por lograr unificar a todas las tribus vikingas y por ser el primer monarca vikingo en convertirse al cristianismo. Este vitral se encuentra en Escocia. Bueno, la espada, hablaremos entonces de las armas del Renacimiento. La espada fue el arma más personal en el periodo renacentista, la más prestigiosa y la más versátil en combate cuerpo a cuerpo, pero empezó a declinar su empleo militar debido a que la tecnología cambió la guerra con la llegada de las armas de fuego. Esta es una referencia de la espada, una obra de Carlo Crivelli. El título es San Jorge del año 1470. Bueno, en el Renacimiento el tipo de espada era larga, conocida como espadón, o espada larga precisamente, y también había otro tipo de espada llamada estoque o estilete, especializada en perforar la armadura. Pero a partir del siglo XVI la espada larga o mandoble finalizó la tendencia al incremento del tamaño de las espadas. Aquí tenemos una referencia de la espada larga y el estilete de un autor que él estaba especializado en pintar motivos históricos de la mitología nórdica y él se llamaba Peter Nicolai Arp. Bueno, como lo dije anteriormente, en esta época se popularizaron las armas de fuego y la espada empezó a perder fama a finales del siglo XVIII. Bueno, a pesar de ello, muchos ejércitos conservaron sus armas de caballería hasta después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, fue en el siglo XIV cuando tuvo lugar el descubrimiento de la pólvora y su aplicación a las armas de fuego, lo que trajo consigo el uso generalizado de la artillería en el siglo siguiente y los resultados más demoledores sobre las viejas fortificaciones del siglo XVI. Los chinos descubrieron la pólvora, pero fueron los árabes los que la adaptaron para usos bélicos y los europeos lograron perfeccionar las armas de fuego creando los primeros cañones que llamaron bombardas. Bueno, los materiales de artillería disponibles a finales del siglo XV estaban formados en un buen porcentaje por cañones antiguos de hierro o de metal salidos de talleres artesanales y en escasos ejemplos fundidos en bronce. Aquí tenemos una referencia del cañón, una obra del autor Adam Hook. La obra se llama La última parada en el Gran Templo, de 1521. Bueno, las primeras armas de fuego portátiles fueron el mosquete, la culebrina y el arcabuz. El arcabuz es un arma de fuego larga, de disparo lento y fuego poco eficaz, por lo que en 1521 es reemplazado por el mosquete. Aquí tenemos una referencia del mosquete, una obra que muestra la escuadra de 15 mosqueteros, tal como lo ideó el duque de Alba. Bueno, con las armas de fuego nació la artillería y decayó la caballería. Las fortalezas dejaron de ser impenetrables, las armas impulsaron una nueva industria y la primera arma de fuego típica es la bombarda, cuyas balas hacen brecha en los muros de las fortificaciones y luego se utilizan los morteros y los cañones. Aquí tenemos una referencia de la bombarda, la caída de Constantinopla. Y bueno, cabe resaltar que en el Renacimiento Leonardo da Vinci hizo varios aportes de inventos que inspiraron a las armas de guerra y que se dieron posteriormente.
pero los diseños militares de Da Vinci no eran convencionales para ese momento. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos de sus inventos. Todos fueron diseñados para infligir lesión máxima al enemigo, pero al mismo tiempo preservar y proteger a los combatientes. Muchas gracias.